El seguro y reaseguro latinoamericano, en esta ocasión, mesa redonda sobre actualidad del reaseguro argentino y latinoamericano, debate con brokers de reaseguros, aseguradoras y un reasegurador. Participan Juan Pablo Calvo Bismara, quien es Chief Commercial Officer de AON Reinsurance Solutions, Estefano Mazzota, Actuarial Director de American Reinsurance Solutions, Néstor Cola Almeida, Chairman and CEO de Altius Reinsurance Services, Diego Gagliano, gerente técnico actuarial de individuos del Grupo San Cristóbal Seguros, Horacio Caballero, de Punto Sur, Sociedad Argentina de Reaseguro Sociedad Anónima, y modera Pedro Somnacián, director de revista Mercado Asegurador. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos tenido una linda mañana con muchos expositores que nos han traído información sobre los mercados y sobre lo que está ocurriendo también en América Latina, en el mundo y un poco en Argentina también. Evidentemente el tema de Argentina hoy es un tema que preocupa a todos, pero en realidad vamos a hablar un poco también de cómo está el negocio en América Latina. De alguna manera algunos de ustedes son brokers de América Latina. Y siempre tenemos un poco el contrapunto, tenemos una aseguradora local y tenemos un asegurador también sector. Con lo cual cada uno va a dar su visión, digamos, de la problemática. Y bueno, empezaremos con una pregunta que es quizás la clave en este momento, de cómo están visualizando las renovaciones, o sea, cómo observan que se están procesando las condiciones, si todo viene normal, si el problema de no pago perjudica, pero aparte de eso también cómo está el mercado, ¿no? Porque es decir, el hecho de la falta de pago, si bien afecta, no es la esencia de las condiciones que requiere el mercado, ¿no? Por eso, ¿cómo está el mercado? Si lo que está pasando en la Argentina de alguna manera afecta y perjudica en la actividad. Lo voy a empezar con Estefano Mazzota, que es un buen analista del tema. Bueno, buenas tardes. Estamos en un escenario muy particular. Creo que tenemos una vicisitudes internacionales y locales. Las locales solamente complican las internacionales, que de alguna manera se dan para todo el mundo. Las internacionales es un mercado endurecido en los últimos 3 años, que se viene endureciendo por X motivos, probablemente el aumento de las tasas. Eso ha cambiado completamente el escenario financiero internacional y eso afecta a los aseguradores. Hoy los aseguradores internacionales, a diferencia de 10 años atrás, están mucho más filosos respecto a los resultados técnicos, a la siniestralidad, a ser estratégicos respecto a qué tipo de clientes quieren tener en sus carteras, cosa que hace 10 años atrás eventualmente te preguntaban si tenías la siniestralidad, y si no tenías la siniestralidad te cotizaban igual, cosa que era bastante particular. En paralelo, en Argentina obviamente tenemos un montón de variables complicadas. Una de ellas, que probablemente sea regional, que es infraseguro, no es un tema menor. Prácticamente en toda Latinoamérica hay un infraseguro importante y eso ahora, sobre todo en los contratos automáticos, cambia mucho las variables del análisis a la hora de sufrir un riesgo. En Argentina además se suma una inflación que se fue acelerando mucho y que es difícil de predecir para el año que viene. Cualquiera de nosotros, si nos preguntan cuánto va a ser el año que viene la inflación, y probablemente el piso es 120 y de ahí para arriba no sabemos. Probablemente 2 años atrás nos preguntaban cuál era la inflación al año siguiente y más o menos le podíamos pegar. Ahora es imposible. Y por si no fuera poco, no estamos pagando, no tenemos divisas y no estamos pagando los seguros. En lo que es contratos,
que estamos llegando a las renovaciones y en muchos de los casos sin haber pagado las primas. Entonces es bastante complejo sentarse con el suscriptor a negociar un contrato cuando no se cobró nada de las primas en todo el año. Se les complica a veces hasta por compliance. ¿Cómo pueden tomar un riesgo, una renovación si no cobraron ninguna prima? Más allá de que ya el análisis es complejo, porque estar suscribiendo con un nivel de inflación del 100% para un suscriptor internacional definitivamente no está acostumbrado a eso. Cómo indexar la siniestralidad es muy complejo. Entonces se agravan las dos cosas. El infraseguro con la inflación es un cóctel muy difícil. Creo que en esta renovación, en grado, si lo pusiéramos por grado de complejidad, contratos no proporcionales en pesos, sin cláusula de estabilización, como los hay en vida, en el ramo de vida, dudo de que vayan a seguir existiendo. Contratos en pesos, probablemente los aseguradores empiezan a presionar para llevarlos a dólares, lo cual es lógico, porque si no estamos pagando los reaseguros, por lo menos mantener en la moneda que maneja el reasegurador a lo largo del tiempo. Así que tiene varias aristas esta situación. Por un lado, contratos automáticos, que es lo que primero nos llega ahora, es muy compleja, también es muy compleja en facultativo. Llueven las notas de cancelación por parte de los aseguradores. Y este es mi punto de vista personal. Creo que para fin de año la situación va a ser muchísimo más grave. Y bueno, como broker de aseguro, tenemos que sobrellevar adelante eso, ¿no? Está bien. Este tema de hacer los contratos en dólares funciona bien para el no proporcional, pero en el proporcional, si los seguros se hacen en pesos, hay que convertirlos a dólares. De ahí está el problema. Por supuesto, es muy complejo, pero en los proporcionales, mantener la moneda original, la moneda en pesos, por lo menos a nivel de suscripción técnico, uno no corre el riesgo de quedar desfasado. Exacto. Bueno, muy bien. ¿Cómo ves el problema vos desde el punto de vista de una aseguradora local? Bueno, el problema es el mismo, nada más que lo sufrimos en carne propia porque estamos nosotros jugando con el capital. Muy difícil convencer a los reaseguradores de lo que está pasando en Argentina. Creo que nos encontramos en un momento muy crítico del país, en un proceso de crisis donde el mundo, en términos de nuestro mercado, se ha endurecido. Digamos, los reaseguradores, bueno, el mundo en general, incluidos los reaseguradores, están atravesando una guerra. Si bien hay dos países enfrentados, la economía de por sí está poniendo todo en tela de juicio. O sea, ¿cómo seguimos, no? Los procesos de energía, los procesos de mercadería, los procesos de transporte. ¿Y cuánto va a durar esto? No se sabe. Con lo cual, ahí hubo un problema clave y creo que empezó a endurecer también a los reaseguradores. Creo que se ha hablado bastante del tema de inflación. La inflación mundial, comparativa a lo que nosotros estamos viviendo, no parece nada, pero para lo que es la inflación de los reaseguradores hay un impacto gigantesco en lo que hace a, obviamente, el costo de los siniestros, tanto en property como en salud. Los costos están aumentando y eso directamente le pega al seguro. Y por otro lado, que estamos entrando en un proceso de estanflación, o en realidad no está creciendo el mundo como se esperaba. Si el mundo no crece, las primas no crecen y empieza a repercutir también en el mercado, ¿no? El tercer punto es que las tasas de interés en el mundo están aumentando, con lo cual los reaseguradores están perdiendo mínimamente, pero sí están perdiendo interés en términos de capital. Entonces hay menos capital disponible, y cuando hay menos capital disponible, sumado a que hubo catástrofes naturales por el cambio climático, porque se tuvo que dar,
pero en realidad las catástrofes se están dando, pone en tela de juicio los resultados de todos los reaseguradores, ¿no? Entonces, creo que va, como dijo Stefano, los reaseguradores hoy están técnicos, no hay compensación, en la primera mirada no hay compensación en términos técnicos con esquemas financieros, entonces creo que vamos a vivir un mercado duro, donde nosotros le sumamos todos nuestros problemas de Argentina, ¿no? O sea, capacidades no hay, a los reaseguradores les preocupa mucho en América Latina lo que es el riesgo político, todo lo que está asociado al riesgo político, y nosotros estamos como pacíficamente en guerra, digamos, porque en realidad Argentina siempre está al borde de. Los reaseguradores creo que van a poner mucho énfasis en qué coberturas damos en términos políticos, ¿no? En todo lo que es huelga, todo lo que es motines, manifestaciones sociales, creo que van a poner el ojo ahí. Bueno, y hablando específicamente de nuestro mercado, evidentemente los contratos en pesos va a ser muy difícil la negociación. Los respaldos tienen que tener alguna cláusula de respaldo en dólares. Si los contratos son en pesos, los pocos que quedaron en proporcional van a tener incluida seguramente alguna cláusula de pago al final, ¿no? O sea, vos llegaste con estos resultados, me los congelás en dólares, me lo pagás cuando puedas. Va a haber cláusulas también complejas, porque el problema no solamente es que tenemos inflación, sino que el dólar como una variable más de la economía no está acompañando a los pesos. Entonces nosotros somos una economía formal en términos del mercado de seguros y estamos parados en el dólar oficial, y el dólar oficial no acompaña a la inflación. Entonces depende de qué momento hablemos con el reasegurador, le podemos decir cuál es su nivel de exposición, y eso es una locura. O sea, la verdad que entiendo que los reaseguradores van a acompañar, siempre nos han acompañado, pero cada vez está mucho más difícil convencerlos de por qué nos tienen que acompañar, ¿no? O sea, queremos que este ciclo cambie, pero hoy, en términos de cómo nos enfrentamos al mercado, tenemos esa exposición internacional y la exposición propia nuestra, donde la frutilla del postre, como decía Stefano, es que los contratos no están pagos. Hay muchos contratos que no se han logrado pagar, con lo cual hasta para los aseguradores es casi imposible renovar un contrato donde ellos tengan primas impagas. Así que la presión va a ser fuerte. Buenas tardes a todos. Dos cosas, agrego lo que dijeron cuando hablaban del incremento de las tasas de interés a nivel global. Son tasas de interés libres de riesgo, con lo cual es algo muy atractivo para los capitales ir para ahí, ¿no? Invertir en reaseguro. Y el otro punto de la siniestralidad y del aumento de siniestralidad catastrófica, que tiene que ver obviamente con el cambio climático, no digo ninguna genialidad si digo que eso va a seguir incrementando, y tenemos ejemplos muy claros que nos pegaron muy de cerca en la región. El máximo siniestro de agro en la historia de Uruguay, de Paraguay y de Brasil fue en los últimos 3-4 años. No es que pasó hace 50 años, hace 20, no, viene pasando y eso va a seguir creciendo, con lo cual eso hace que la situación esté muy complicada. Como dijiste vos, hablemos de la problemática de las renovaciones. Bueno, sí, va a ser bastante problemático. Si a esto le sumamos el cóctel de Argentina, es bastante complejo. Una cuestión. Hoy, con lo que escuchamos sobre, hubo opiniones diversas con respecto al mercado duro o no duro, si estaba estable ya, si había aumentado lo que tenía que aumentar. Es decir, ese es un poco el tema, digamos, para estas renovaciones. Es decir, estas renovaciones se espera que sigan aumentando digamos, los precios o las tasas de prima de algunos riesgos, quizás, a pesar, como decíamos antes, que América Latina no es el generador de las pérdidas, fundamentalmente. Es decir, ¿cómo viene la mano en ese sentido? O sea, se están renovando en iguales condiciones, hay cambios en las condiciones, al margen del problema del pago, ¿no? Que eso es un elemento distorsionador. Es decir, pero suponiendo que no tendríamos el problema del pago, ¿cómo avisoran ustedes, por ejemplo, cómo se renueva? No tomemos Argentina, tomemos algún país limítrofe, alguno de otros, ¿cómo viene la mano en ese sentido?
Yo creo que hay un problema de oferta y demanda. Hay no poca, pero hay menos oferta en mercados catastróficos cuando, como decía él, en realidad hay mucha presión para aumentar la cobertura catastrófica, no para disminuirla. Entonces, naturalmente el mercado va a tender a la suba, porque no hay suficiente oferta para cubrir la demanda. Miren lo que nos pasó a nosotros en términos del COVID. Nos dimos cuenta de que finalmente necesitábamos estar cubiertos. Eso le está pasando al mundo con todos los riesgos. Entonces, independientemente de la situación económica o de la posición de los reaseguradores, hay mayor demanda respecto de coberturas que entran en el ámbito catastrófico y no hay jugadores que estén dispuestos a jugar. Que los riesgos catastróficos, normalmente hubo un mercado alternativo que es el ILS, que se llevaba gran parte del negocio, que ganaron mucha plata en un momento y que bueno, después perdieron. Es decir, ese es el punto. O sea que no fue un impacto demasiado fuerte para el mercado de seguro tradicional, es decir, el tema de los catastróficos. O sea, impactó, por supuesto. También algunas de las empresas que están dentro del ILS son aseguradoras, así que de alguna manera también le está pegando. Pero yo creo que es excesivo el impacto sobre las aseguradoras de los riesgos catastróficos. Depende de qué riesgo, ¿no? Porque muchos de estos están en mercados alternativos. Es decir, por eso no, la alternativa es la inversión. Bueno. No solamente el problema de dar o no cobertura, sino que el capital puede estar alojado en un nivel donde hay menor riesgo. Entonces, ¿para qué lo voy a meter en programas catastróficos financieros? Si en realidad los programas financieros americanos capital comprometido, digamos, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de cuando hay capital. Por eso creo que los precios van a seguir en alza y va a haber presión. La última renovación fue fuerte. Obviamente nosotros ¿Pero estamos... tanto para facultativos como automáticos o eso lo ves en facultativos principalmente? Yo lo veo en las dos cosas. Nosotros tal vez en la parte automática hay muy pocos contratos que están afectados por lo que nosotros llamamos catastróficos, ¿no? O sea, hay muy pocas zonas de terremotos, los riesgos de inundación están controlados, o sea que no entramos en la ola, pero sí entramos en la ola de la subida de precios, ¿no? Bueno, a ver, Néstor, ¿cómo ves el tema, el panorama? Y lamentablemente, afortunadamente por un lado y lamentablemente por otro, coincido con los colegas. Estamos frente a estamos desde el punto de vista del intermediario, que es la función, nuestra función, estamos siempre, nuestro rol es estar en el medio de las dos puntas, el que compra, el que vende, y la idea es acercar posiciones. Y estamos en la tormenta perfecta, porque por un lado nos dicen que los siniestros, la siniestralidad que han tenido, los volúmenes de pérdidas que han tenido, y por otro lado los clientes que dicen yo no tengo espalda para pagar semejante aumento, porque los aumentos están, desde el 1 de enero todo está aumentando y en algunos casos en niveles altísimos. Yo creo que quizás en algún lado hasta diría yo injustos, si empezamos a medir el catastrófico o no catastrófico. No hay un sector donde uno pueda ir a llevar un negocio. Esta es la parte donde atienden a los países no catastróficos y esta es la parte donde están los suscriptores del mundo catastrófico. Vamos todos al mismo mercado y nos aplican las mismas normas. Entonces lo que se hablaba acá de facultativo, en el mundo facultativo, que es donde más trabajo, vivimos el mismo problema, con algún tema de capacidad en algunos lados, porque el capital se erosiona, se ha erosionado mucho el año pasado, y algunos no se van porque tienen que hacer reservas, y por eso no salen del todo, se quedan pero porque se tienen que quedar con las reservas, pero el capital nuevo no viene. Ahora, hay una esperanza. Algunos miran, como no ha habido aumentos tan importantes, se vislumbra que esto tenga un impacto en los resultados, que se empiece a ganar mucho más prima. Hay compañías, grandes reaseguradores que ya muestran rentabilidades y empiezan a ver las cuentas y el efecto que tiene el aumento de las primas. Esto puede llegar a traer capitales. Y ahí es donde quizás el mercado se termine de acomodar o balancear otra vez. Pero a corto plazo el panorama es malo. Y hablando puntualmente de facultativo, cosas que han pasado en la renovación del 1 de enero, por el lado de los aseguradores hay una fuerte imposición
de claras cláusulas. Acá no se discute más si esto sí o si esto no. Los deducibles quieren que se aumenten. Hay cláusulas que no se negocian, hay coberturas que son exclusiones. Todo lo que tenga que ver con riesgo político, con violencia, está excluido y no hay manera de negociarlo. Hasta que la seguro de los riesgos políticos prácticamente el 95%. Bueno, si vamos a hablar mucho de América Latina, si le echamos un ojo al continente de una manera amistosa, vemos que hay focos y hay problemas en la mayoría de los países. Entonces eso nos está jugando la mala pasada. Después, por ejemplo, cosas muy técnicas. En algún lado he sabido de reaseguradores que dijeron no doy más todo riesgo. ¿Pero por qué? No, riesgos nombrados. Porque no quiero quedar expuesto a una amplitud de cobertura que me pueda pegar con un siniestro que no preví, que no puedo medir. Entonces le obligan al asegurador o al broker, en este caso, que me liste los riesgos cubiertos y yo si entro o no. Eso es ir para atrás. No ir es ir para atrás. Es un caso bien concreto. Años peleando la cobertura de all risks para que ahora nos digan no la doy. Y después, bueno, está la contraparte. El que compra, el cliente, no puede a veces pagar el aumento. No puede. Dejemos de lado si se pueden pagar las primas o no, que es un factor mucho más grave, más agravante. Está el tema de que no lo puede pagar, entonces ¿qué hacen? Los grandes compradores, bueno, bajan la cobertura, aumentan los deducibles. Es un poco el juego que hay. Pero el panorama lamentablemente es difícil y ahí es donde yo creo que nosotros, los intermediarios, tenemos un gran trabajo para hacer, porque es el momento de unir posiciones. ¿Eso no da cobertura de los riscos es consecuencia de lo que ocurrió en la pandemia? En parte sí, porque pienso que se dieron cuenta que estaban dando una cobertura que después viene una corte o un juez y dice, no, ¿cómo que pérdida de beneficios sin daño material? Claro que está cubierto, tiene que pagarlo. Y eso generó, y no lo dice una parte, es un tribunal, y lo han dicho en algún lado en Estados Unidos, en Europa, y esto genera eso. Además, bueno, cuando el mercado está duro, es muy difícil negociar con los aseguradores. Bueno, acá el asegurador, ¿no? ¿Qué piensa con todo este esquema? ¿Cómo le afecta al asegurador este tema, no? Bueno, que son los que realmente tienen que costar las coberturas, ¿no? Sin aseguro no podrían trabajar y con reaseguro caro tienen problemas con los clientes. Bueno, ahí estamos. Bueno, se escuchan, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nada, después de escuchar a los colegas, yo coincido con las visiones. Yo creo que al final del túnel hay luz. Soy optimista con esa posición. Creo que es un mercado de personas, creo que hay condimentos, pueden entrar nuevos jugadores. Sí, yo lo separaría en dos. Un tema capacidad, mercados que participan en Argentina, si va a haber salida de mercados. Por un lado, ahí soy optimista, yo creo que es un gran desafío, o sea, que esto va a ser un gran desafío, por eso el lema de la jornada es perfecto. Hay muchos desafíos. Entonces tenemos el tema de la capacidad de los mercados, es importante mantener eso, que no lo perdamos. Y desde el punto de vista de términos y condiciones, yo creo que ahí es, como salió en la etapa de revista, un tema selectivo. Yo creo que cada contrato, cada programa, cada compañía va a tener una situación distinta, distintas herramientas. Que yo ahora hablo como mercado asegurador. Y yendo al tema, ¿no? Tenemos un mercado de reaseguros que se endurece, que tenemos pérdidas con van altos, temas financieros que bajan, aumento de siniestralidad por catástrofe, bueno, toda una cuestión que quedó muy clara en la mañana. Y un mercado asegurador que está pasando una situación similar, ¿no? O sea, pérdida técnica, resultados financieros negativos, y eso se traduce en que bajan los capitales en ambos sectores, mucho asociado a la pérdida técnica. Entonces tenemos dos problemas, dos necesidades que están contrapuestas. Entonces, en algún punto, me parece como el gran desafío va a ser la optimización de los programas de los seguros. Va a haber que optimizarlos. Y ahí cada compañía tendrá distintas herramientas. Porque también tenemos compañías como yo trabajo en el grupo San Cristóbal, que tiene un capital, un superávit de capital, una solvencia muy importante, que podrá manejar su retención y poder optimizar. Y hay otras compañías que no están en la misma situación. Tenemos un mercado muy actualizado, ¿no?
Entonces, bueno, cada situación va a ser particular. Tenemos programas con buena siniestralidad, programas con mala siniestralidad. Yo creo que con el tema de pagos habrá casos particulares, pero hay voluntad de pago de las compañías, ¿no? Hay siempre casos particulares. Lo que hay es una restricción. Entonces yo creo que hay que trabajar con los programas. Hay que trabajar con las cláusulas. Una alternativa puede ser contratos en dólares, otra alternativa es contratos en moneda local con alguna cláusula de ajuste. Bueno, yo creo que es sentarse a hablar y a consensuar estas medidas. Y hay que tenerlo presente, ¿no? Porque hoy se habló de desdoblamiento cambiario, bueno, son todas cuestiones que plantean desafíos también, y que en un negocio de personas yo soy optimista de que se van a poder llegar a acuerdos. Ahora, el hecho de que los costos de esos seguros que están llevan a las compañías a que retengan un poco más, por ejemplo, es decir, teniendo tasas más apetecibles, porque por un lado tenemos el efecto de que las tasas aumentan, pero por otro lado tenemos el otro efecto que aparentemente cada vez es menos prima. Es decir, o sea que el negocio en la Argentina estamos hablando, el negocio es como que se está achicando. Es decir, vemos las primas totales del mercado, vemos que las primas no crecen, porque si tenemos 10.000 millones de dólares o cerca de un poco más, es porque estamos tomando un tipo de cambio de 250. Tomamos otro tipo de cambio y pasamos al 7º lugar en el mercado latinoamericano. O sea que el negocio argentino a nivel del mercado de reaseguro se está cayendo. Y a nivel de ustedes también, el negocio de broker, el negocio de todo. Es decir, eso, lo que uno ve es que esta situación que está viviendo el país le está afectando muchísimo al seguro en la Argentina. Las compañías de seguro mismas no tienen los mismos resultados que tenían antes, y esto también se traslada al negocio del reaseguro. ¿Ustedes están de acuerdo con esa situación? A ver, ellos. Sí, definitivamente. Es un poco así. Yo lo que estoy viendo relacionado a eso, a lo que sale, a los pagos al exterior que salen, este es un mercado de más o menos 15.000 millones de dólares. Obviamente que depende del tipo de cambio, ¿no? Es un mercado que se ha ido achicando, pero todavía sigue siendo considerable a nivel de la región para los aseguradores. Por eso también siguen dando soporte y por eso siguen apoyando, y porque los resultados son bastante buenos. Creo que algo para destacar dentro de este contexto un poco negativo que pintamos, pero es la realidad, sobre todo a corto plazo. Yo coincido que se va a solucionar a largo plazo porque se tiene que solucionar. A corto plazo el panorama es un poco negativo, y lo que sí destacaría es el soporte y el apoyo de los aseguradores, porque la verdad es que están recibiendo mucho menos pagos, salen pagos, pero mucho menos, y la verdad es que han decidido por lo menos durante este año apoyar. Me parece que eso es algo destacable o algo positivo dentro de este contexto. Después, volviendo a lo que vos decías de la prima que sale o el tamaño del mercado, a veces hay que tomar noción de los números y entender un poco cómo funciona. Porque hay una restricción de pagos al exterior y hay que entender cómo funciona el neto, ¿no? Yo miraba el otro día un poco los números y en los últimos 5 años, 2 de los últimos 5 años, el resultado para los aseguradores fue negativo. O sea, ingresaron dólares a Argentina. Creo que en el 2019 y en el 2016. Pero en los últimos 5 años, 2 años que ingresaron dólares. Con lo cual también hay que entender cuál es el flujo neto que sale, más o menos un promedio de 300 millones de dólares. Eso la verdad que no debería afectar a ninguna economía. No es un número tan grande porque a veces decimos no. El mercado son 10.000, 12.000 millones y salen de prima de reaseguro al exterior 1.200. No salen 1.200. Vuelven comisiones, vuelven siniestros y depende de la siniestralidad de cada año y de cada línea. Un año de siniestralidad grande en agro y probablemente terminen ingresando dólares al país. Ustedes son un broker internacional, con lo cual tienen la posibilidad de hacer diversificación geográfica, por supuesto, y bueno, complementar un poco lo que se cae por acá, desarrollándolo también en otro lado, ¿no? Es decir, yo veo que todos un poco apuntan a la diversificación geográfica, ¿no? En esta situación que tiene Argentina. En el caso de las aseguradoras locales es muy difícil, prácticamente es nula, porque con el patrimonio que tienen, evidentemente difícilmente pueden hacer reaseguros internacionales. Y el rating país, el rating país. El rating país también afecta. Afecta al rating país, afecta también la solvencia, las dos cosas.
Bueno, la solvencia menos depende con mercado. Hay mercados que tienen exigencias y otros que tienen menos exigencias. Pero la realidad es esa, ¿no? Hay brokers en el Lloyd que son muy pequeños y son rentables. O sea, no es un problema de tamaño, porque uno no suscribe en función de cualquier cosa, sino en función de su capital. Pero hoy tenemos una economía cerrada y un cepo, una forma imposible de conectarnos con el mundo, y tenemos C- como categoría de rating país. Entonces, me parece que no hay que minimizar eso. No, está bien, pero la Porque suscripción... es tremendo de tratar de desarrollar un negocio de visión mundial con un punto de partida tan bajo. O sea, el tema de capital es relativo. Es relativo. También porque... Es relativo, Pedro. Países que no tengan trabajar si no tienen capital suficiente. En realidad, los capitales se pueden desarrollar en mercados donde son atractivos y donde hay rentabilidad. Mercados como estos, ¿a quién atraes? Bueno, Estefano, vale. ¿Cómo ves este panorama, digamos, de futuro, digamos, más que nada, ¿no? Del mercado. Bueno, hablar del futuro es difícil. Habría que hacer esoterismo, pero no, coincido con Juan Pablo. A mediano y largo plazo las cosas se solucionan. Ya pasamos el 2001, tenemos mucho entrenamiento los argentinos para sobrellevar situaciones muy adversas. Esta va a ser una más. La situación del 2001, que es la más análoga que uno podría pensar, fue bastante más grave porque estábamos en una especificación con cuasimonedas. Pasaba lo mismo, se cayeron contratos por la imposibilidad de pago. Hubo que salir a hacer los cut-offs de las AFJP por todas esas cuestiones. Es decir, entrenamiento tenemos para sobrellevar situaciones complejas y el reaseguro, como decía más temprano a la mañana Alejandro, si no hay reaseguro no hay seguro, o solamente habrá seguros de muy bajo riesgo como combinados familiares o seguros de vida, pero si pretendemos tener seguros industriales mucho más volátiles, definitivamente necesitamos el reaseguro. Acá la situación es cómo sobrellevar esta circunstancia, que probablemente sea de acá a un año adelante, con un cambio de gobierno y tratando de sostener facultativos pesados, que los tiene mucho la industria, sin que se caigan, sin que queden asegurados desprotegidos y sí que queden descalzadas compañías de seguros donde eventualmente tengan que afrontar un siniestro y tengan del otro lado aseguradores que no quieran honrar por falta de pago de prima. Esas son las situaciones que tenemos que estar muy atentos. Nosotros hoy en Americal invertimos cierta parte del tiempo semanalmente para las alertas que son analizar riesgos facultativos que eventualmente creemos que pueden estar en una situación de riesgo. Sí, Juan Pablo me decía más temprano la cantidad de notas de cancelación que están recibiendo y bueno, que las vamos sobrellevando con compensaciones de siniestros. Afortunadamente a veces hay siniestros, con lo cual la cuenta termina siendo a favor nuestra. A veces los brokers de reaseguro adelantamos fondos para evitar que se caigan ciertos contratos, pero la realidad es que no podemos dejar las cosas libradas a la suerte. Y creo que en parte estamos en esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo es la actitud de los reaseguradores ante la situación, por ejemplo, de Argentina, con respecto a contratos facultativos? ¿La actitud es la misma en la renovación de reaseguro facultativo que la renovación de un contrato? Es distinta porque son distintos los suscriptores, a pesar de que sean los mismos reaseguradores, los suscriptores son distintos. La mirada del contrato, el contrato automático, es más de largo plazo. Vemos más condescendencia de parte de los aseguradores, porque muchos de ellos están hace 20 años en Argentina, pretenden seguir, entonces son más condescendientes con la situación. En el caso de los facultativos, no, en el caso de los facultativos es un negocio del día a día, entonces cuando digo que las cosas se van a agravar en facultativos de acá a fin de año, es porque los pagos se cortaron el 15 de agosto, 1 de noviembre. Pagos que eventualmente ya deberían haber sido honrados muchos de ellos con anterioridad. Y estamos llegando a la renovación de esos facultativos. Y ahí definitivamente no es la misma situación que el contrato. Contratos tal vez
algunos reaseguradores acepten renovarlos aún no habiendo cobrado las primas, pero facultativos es el escenario, sin haber no lo voy a cumplido olvidar. con la cláusula de garantía de pago. Por supuesto. Con tolerancia se llega al final. La renovación cuesta un poco más. Sí. Pero bueno, evidentemente normalmente los facultativos en su mayoría son en dólares, ¿no? Con lo cual las primas son en dólares y lo que hay que pagar son dólares. Sí, pero a la hora de renovarlo, el suscriptor chequea contabilidad, está en pago y automáticamente está imposibilitado de renovar. Tenemos otros ramos, por ejemplo, de aviación. De aviación, uno supera 5 días la cláusula de garantía de pago y te manda la nota de cancelación. No hay condescendencia. Por eso esas primas se pagan. Exactamente. Bueno, Néstor, a ver un poco vos el cierre de esto, cómo ves el futuro del mercado. Justo el cierre, con esa semejante pregunta. Yo soy optimista, acá como voy a compartir el optimismo que en general todos tenemos, porque creo que hoy estamos en una crisis, estamos frente a un desafío, pero ya pasamos por iguales o pasamos por peores en algún caso, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde un punto de vista Argentina, hemos salido adelante, hemos inventado cosas, hemos negociado cosas y hemos salido adelante. En general el mercado es duro y nos aplica a veces recetas generales, pero también es verdad, en el mundo, tanto en contratos como facultativos, hay reaseguradores que no se puede decir de que nos están empujando a la misma. En algún caso nos están ayudando porque entienden que son factores que no dependen de nosotros, porque nos conocen. Negocio de personas, decía él hace un rato. Entonces, yo soy optimista, yo creo que en base a eso, la habilidad del negociador, las relaciones personales nos van a permitir llegar, pasar este periodo que decíamos hace un rato, no superar las elecciones, llegar y después poder enfrentar el mundo y seguir. Yo soy optimista, creo que no nos vamos a salvar de los aumentos, no nos vamos a salvar de las restricciones, porque vivimos en un mercado, pero quedarnos sin, me parece que no. Siempre vamos a tener una opción de reaseguros disponible para ofrecer al mercado. Bueno, ahora falta un poco la opinión del asegurador, que también veo que es optimista. Están todos, tenemos una línea optimista y eso es muy bueno. El optimismo no quita los desafíos y los riesgos, ¿no? El tema de cancelaciones es algo que a la industria aseguradora le preocupa mucho. Todo lo que implica un descalce va a preocupar. Nos reaseguramos para proteger patrimonio y si no tenemos cobertura y si ya las cartas de cancelación llegan, hay un tema legal, un tema jurídico, es importante eso poder levantarlo. Sin duda tenemos cuestiones. ¿Los aseguradores mandan la cláusula de cancelación? ¿Todos o algunos? No sé si a veces llegan a todos a las compañías, pero una vez que llega la carta de cancelación. Sí, no los aseguradores de contratos pero sí algunos de facultativos o bastantes, muchos mercados de hoy se están mandando avisos de cancelación, como decía Stefano, con Néstor Sabe, estamos ahí atentos todo el tiempo. Nosotros hemos recibido desde que empezó esto hasta ahora más de 60 avisos de cancelación, que de alguna manera u otra se termina solucionando. No quiero decir que se vayan a solucionar todos, capaz que mañana cae uno y no lo podemos solucionar, pero con compensaciones, con pedido de favores, con reemplazo de algún asegurador, pero sí pasa, en facultativos es bastante común. Bueno, yo lo que observo es una cosa muy importante, ¿no? Nuestro mercado tiene muy buenos técnicos en la salud, ¿no? Y eso va a ayudar a salir bien todo esto, en la medida que las autoridades se den cuenta de la importancia que tiene el aseguro para el país, ¿no? Un poco lo hemos dicho hoy desde el primer momento, acá los muchachos están pasando. Pero uno hace acá la libertad, si es lo que uno quiere, pero también esperemos que también haya libertad para poder negociar los seguros, ¿no? Y se puedan colocar las cosas como realmente corresponden, porque eso también es el beneficio del país, de la población, de los asegurados, de todo. Un poco lo hemos destacado hoy, es hora de que los gobiernos se den cuenta de la importancia que tiene el seguro y el reaseguro, ¿no? Las dos cosas, porque normalmente lo recurren al seguro para cuando necesitan inversiones en títulos públicos, en
para las necesidades del gobierno y se olvidan de cuando realmente el sector de seguro necesita una ayuda con respecto a otros temas, ¿no? Y bueno, y ahora justamente llegó todo el reseguro. Pero el problema del reseguro no afecta a los reseguradores, afecta a las compañías de seguridad, afecta a todo. Afecta a todo el sistema. El sistema está deteriorado en este momento, como consecuencia de la falta de pago del seguro. Yo creo que es hora de tomar cartas en el asunto y ver cómo solucionamos este tema. Si no lo hace este gobierno, espero que lo haga el próximo, en la medida que ingresen divisas, ¿no? Porque sin divisas difícilmente podamos pagar. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido realmente muy interesante. Me gusta el concepto del optimismo, y de que vamos a salir adelante en todo esto, y yo estoy seguro que con ustedes lo vamos a lograr. Muchas gracias.